Si estudias criminología, normalmente implica que estás interesado en la mente de los criminales, sus motivos y las víctimas. Por lo general, aspiras a estar del lado correcto de la ley. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un hombre que estudió criminología y terminó en la lista de los más buscados de su país? Un hombre que, curiosamente, también es un buen amigo de nada menos que Bolle Jos, el hombre más buscado de los Países Bajos y que se esconde en Sierra Leona, donde mantiene una relación con la hija del presidente. Este hombre es despiadado, inteligente y nunca acepta un no por respuesta. Esta es la historia de Floor Bresers, apodado el Cortadedos, el objetivo número 1 de Bélgica. Floor Bresers, también conocido como el Cortadedos, nació en 1987 en Lommel, un pueblo de Bélgica ubicado en la frontera con los Países Bajos. Su carrera criminal comenzó en 2009, cuando era un joven veinteañero. El momento es muy interesante porque justo acababa de terminar sus estudios en criminología. ¿No es irónico? Un estudiante recién graduado en criminología, que tras finalizar sus estudios se convierte en criminal. ¿Eligió esta carrera para aprender cómo piensa la policía y usarlo en su contra más adelante? Floor Bresers es un tipo muy inteligente. Esto hace que sea aún más fascinante el por qué eligió el camino del crimen en lugar de permanecer del lado correcto de la ley. Su vida antes de 2009 es poco clara. Se dice que era un pequeño traficante de drogas, pero nada más allá de eso. La mayoría de los indicios apuntaban a que Floor tuvo una infancia estable y buena, y que una vida criminal no era la elección más obvia. En 2009, Floor y otros 2 socios cometieron un robo a mano armada en un pequeño restaurante de Lommel. Fueron agresivos desde un inicio. Solo al entrar ya dispararon un tiro. Los camareros que estaban presentes fueron empujados y obligados a tirarse al suelo. Otro empleado que estaba en la caja fue forzado a vaciarla y entregar el dinero a uno de los ladrones. El botín ascendía a unos modestos 6.000 euros. No fue un robo impresionante, y para empeorar las cosas, el grupo fue arrestado pocos días después. No era el mejor inicio para el especialista en criminología. Escogió un mal objetivo, y no pudo ni siquiera evitar ser arrestado. En el juicio, Floor dijo que estaba avergonzado por sus actos. Dijo: «Cada vez que paso por el restaurante, me siento culpable. Me lo llevaré conmigo el resto de mi vida. Ahora estoy bien. Tengo un trabajo y me mantengo alejado de cualquier tipo de criminalidad». La policía también encontró en su posesión el arma que fue disparada. Cuando le preguntaron por qué tenía un arma, dijo que era para protegerse, porque había sido amenazado un tiempo antes. Solo un año después, ya quedaba claro que Floor no había abandonado en absoluto el mundo criminal, y que todo lo que dijo en el tribunal era una mentira. El 18 de agosto de 2010, cuando un hombre neerlandés paseaba a su perro en la ciudad belga de Pelt. Mientras caminaba tranquilamente, de repente, 2 hombres enmascarados salieron de un coche y lo empujaron hacia dentro del coche. El coche se dirigió hacia el bosque de Bergijk, al otro lado de la frontera, en los Países Bajos. Lo que ocurrió a continuación fue increíble y muestra por qué Floor se había ganado el apodo de El Cortadedos. Cuando sacaron al hombre fuera del coche, uno de los secuestradores se sentó sobre él y sacó unas tijeras de podar. El secuestrador le agarró las manos, y creo que ya puedes imaginar lo que pasó después. Supuestamente, este hombre había delatado a Floor en un gran caso de narcotráfico, así que tenía que recibir una lección. Esto mostró cuán despiadado era Floor. Resolvía sus problemas de una manera totalmente desproporcionada. Pero, una vez más, el estudiante de criminología fue arrestado relativamente poco tiempo después, gracias a muestras de ADN encontradas en bridas y en las máscaras que dejaron en la escena del bosque. Aún así, Floor tuvo suerte. No había pruebas suficientes para procesarlo por haber dado la orden o por haber cometido el crimen él mismo. Salió libre, pero su nombre quedaría vinculado al crimen organizado para siempre.
La policía dijo más tarde que Flor era un hombre altamente inteligente, muy peligroso y que le gustaba resolver las cosas con violencia. Estaban convencidos de que volverían a enfrentarse a él más pronto que tarde. Y estaban completamente en lo cierto. Avanzamos hasta el 13 de noviembre de 2013. Johannes, un camionero neerlandés y comerciante de flores, es arrestado en Letchworth, Inglaterra. Durante un control rutinario, Johannes actuó de forma sospechosa, según la policía. Esto llevó a que registraran el camión y su carga. Desafortunadamente para él, los agentes descubrieron que no solo transportaba flores, sino también narcóticos puros con un valor estimado de 13 millones de euros. La carga fue incautada y Johannes fue enviado a prisión. Los fiscales inicialmente pidieron una condena de 17 años. Afortunadamente para Johannes, después de 2 años, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes de que él hubiera participado voluntariamente en el contrabando. Fue liberado y regresó a los Países Bajos. Pero su liberación no fue el final de la historia. Perder un cargamento valorado en 13 millones de euros es, evidentemente, algo gravísimo. En el mundo del crimen, esto solo significa una cosa: represalias. Solo unos meses después de su liberación, el 12 de febrero de 2016, Johannes fue llevado a una casa en Valen, Bélgica. Más tarde, se reveló que esa casa pertenecía al kickboxer y criminal Koen Van Stay. El aterrorizado Johannes fue inmediatamente golpeado y amenazado por 5 hombres. El mensaje era claro: tenía que devolver el valor del cargamento perdido. Johannes ofreció 40.000 euros que tenía escondidos en casa. Uno de los hombres fue a recoger el dinero a su domicilio y Johannes fue liberado al día siguiente. Acordaron saldar el resto de la deuda una semana más tarde, el 19 de febrero. Cuando llegó el 19 de febrero, Johannes aún no había pagado el resto. Mientras conducía su camión, notó que un Audi lo seguía. El conductor era Koen Van Stay. Johannes llamó inmediatamente a la policía y Koen fue arrestado. Tras una inspección más profunda, se arrestó a otros 5 hombres. En el tribunal, todo comenzó a salir a la luz. Los hombres trabajaban para Flor Bressers. Él había ordenado el secuestro y exigido que recuperaran su dinero de Johannes. En 2018, todos los involucrados debían enfrentarse al juez. Flor Bressers, que aún no había sido arrestado por su implicación, fue condenado a 4 años de prisión. Pero antes de que la policía pudiera arrestarlo, ya había huido y comenzaba una vida prófugo. Con los años, el nombre de Flor empezó a aparecer cada vez más en casos relacionados con narcotráfico a gran escala. Flor había dejado atrás los robos y el tráfico menor. Ahora jugaba en las grandes ligas. Lo que pudo haber impulsado su carrera fue su relación con la hija de un criminal neerlandés. Es muy probable que esta relación le abriera puertas importantes dentro del mundo criminal. Una de esas conexiones era particularmente interesante: Jos Leidekers, también conocido como Bolle Jos, actualmente el criminal más buscado de los Países Bajos. Jos está vinculado a la desaparición de la madrina de la cocaína, Naima Gilal, y a varios casos impactantes. El 14 de marzo de 2023 se incrementó la recompensa por su captura de 75.000 a 200.000 euros. Si te gustaría conocer más sobre la historia de la madrina de la cocaína o la de Bolle Jos, en el canal tenemos un video dedicado a cada uno. Si no los has visto, te los recomiendo ver. Volviendo al tema, Flor y Jos se convirtieron en compañeros cercanos y trabajaban juntos con frecuencia para traficar con grandes cargamentos. Tras analizar millones de mensajes encriptados, la policía descubrió que el nombre de Flor Bressers estaba vinculado al narcotráfico a gran escala. Evidentemente, no usaba su nombre real. Utilizaba el alias Bongo King. Este Bongo King, según los mensajes, era el líder de una organización que traficaba toneladas de cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam. En una ocasión, se incautaron 3.200 kilos en el puerto de Rotterdam. Los mensajes revelaron que ese envío pertenecía a Flor. Dijo estar completamente devastado por la incautación. Comentó: «Bueno,
Era cuestión de tiempo. De todas formas, tuvimos una buena racha. Su nombre volvió a aparecer en una investigación sobre contrabando a gran escala desde Surinam. En 2018, la policía belga recibió una pista anónima de que Flor estaba involucrado en una ruta muy lucrativa. Flor enviaba su cocaína en contenedores de una empresa surinamesa de arroz perteneciente a Nitender Oem Rausing. En 2018, un cargamento de 800 kilos entró por el puerto de Amberes. La cocaína estaba escondida entre sacos de arroz dentro del contenedor. El supuesto comprador del arroz era una empresa con sede en Moldavia. Todo salió bien y Flor creyó que había logrado introducir otro gran cargamento, lo que significaba una enorme suma de dinero. Pero había algo que Flor no sabía. La aduana y la policía dejaron pasar intencionadamente el envío. ¿Por qué? Para obtener una mejor visión de la organización detrás del contrabando. Un año más tarde, el 14 de enero de 2019, la policía de Guyana encontró a un hombre sin vida en una pequeña playa. El cuerpo presentaba un disparo en la cabeza. Tras una investigación, descubrieron que el hombre era originario de Surinam. Era Nitender Oem Rausing. Él y su empresa Arrocera aparecían en varias investigaciones de narcotráfico, pero ¿por qué alguien lo querría muerto? Lo más probable es que Nitender fuera llamado a dar explicaciones por los envíos desaparecidos. Un cargamento de 2.345 kilos nunca llegó a su destino. De hecho, ni siquiera salió del puerto de Surinam. Esta fue la mayor incautación en toda la historia de ese país. Justo antes de que Nitender fuera interrogado por la policía en Surinam, fue asesinado. Está claro que alguien no quería que hablara. En mayo de 2021, Flor Bresers fue oficialmente incluido en la lista de los criminales más buscados de Bélgica. Para entonces, ya había contrabandeado toneladas de cocaína. Estaba vinculado a varios actos brutales y solo parecía ganar más poder dentro del mundo criminal. Uno de los principales motivos para incluirlo en la lista era su creciente nivel de violencia. La policía belga quería detenerlo lo antes posible. También acusaron a Flor de estar detrás de un complot para secuestrar al entonces ministro de Defensa de Bélgica, Vincent van Quickenborne. Pese a esta acusación, nunca se pudo verificar su implicación, ni que el complot como tal existiera. La base de datos de mensajes cifrados que había sido hackeada revelaba cuán grande era Bongo King en realidad. Tras una inspección más detallada de esos mensajes, pudieron rastrearlo hasta Zúrich, Suiza. Un dato curioso, ya que la mayoría de los grandes criminales en los últimos años habían sido capturados en Dubái. En febrero de 2022, Flor Bresers, de 35 años en ese momento, fue finalmente arrestado tras meses de intensas investigaciones para encontrarlo. Vivía en un lujoso apartamento en Zúrich, junto con su esposa y su hijo. Flor no opuso resistencia y se entregó de inmediato cuando la policía derribó la puerta. Según los informes, parecía relativamente tranquilo e indiferente. Esto podría indicar que ya lo veía venir y que era solo cuestión de tiempo hasta que tuviera que aceptar su destino. Tras su arresto en febrero, Flor tuvo que esperar a ser extraditado a Bélgica. Su abogado intentó bloquear la extradición. Los argumentos eran que las cárceles belgas estaban demasiado llenas y eran caóticas. El juez, evidentemente, no aceptó esos argumentos y aprobó igualmente la extradición. Flor fue trasladado en un avión privado con guardias fuertemente armados hasta un aeropuerto belga, donde un helicóptero lo esperaba para llevarlo a una prisión cuyo destino no fue revelado. Su esposa, Patronela, que también se encontraba en el apartamento con Flor, fue inicialmente dejada en libertad. Pero cuando regresaba desde Suiza hacia los Países Bajos algún tiempo después, fue detenida en el aeropuerto. Permaneció más de un mes en prisión, ya que la policía sospechaba que era parte de la organización de su novio y que lo había ayudado a blanquear dinero. Posteriormente, fue puesta en arresto domiciliario, aunque sigue siendo sospechosa en varios casos relacionados con la red de Flor. En Suiza,
un tribunal la sentenció en ausencia a 2 años de prisión por blanqueo de capitales. Pese a la condena, la defensa acordó la libertad condicional y no entró a prisión. Mientras está en prisión preventiva, la policía ha seguido atacando su organización. Recientemente lograron incautar 17 millones de euros en criptomonedas pertenecientes a Flor, así como distintas cuentas bancarias en Suiza. El 13 de enero de este año 2025 se inició el juicio contra Flor y su socio Sergio Roberto de Carvalho, conocido como Mayor Carvalho o el Escobar brasileño. Carvalho, un conocido narcotraficante brasileño, también es excomandante de la Policía Militar brasileña y asociado de Flor. Si te gustaría saber más sobre él, déjalo saber en los comentarios. En el juicio se acusa a ambos de estar detrás de la importación de 3,4 toneladas de cocaína a los puertos de Amberes y Rotterdam mediante una empresa Pantalla de purificación de agua. Aún no ha terminado el juicio contra Flor, por lo que deberemos estar atentos los próximos meses para conocer la condena que recibirá. Esta fue la historia de Flor Bresers, un estudiante de criminología que se convirtió en criminal. Rápidamente se hizo un nombre en el inframundo y no dudó en usar tácticas violentas para conseguir lo que quería. Su inteligencia y ambición le generaron mucho dinero, pero desafortunadamente para él, terminó tras las rejas. Gracias por ver el video entero. Como siempre, si te ha gustado, deja tu like, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.